Bienvenidas y bienvenidos a Puesta en Común. Soy Brahim Zamora y aquí ponemos sobre la mesa lo que está pasando en la política de México y de Puebla, con invitados que marcan agenda e influyen en la vida pública, nacional y estatal. Puesta en Común. Comenzamos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas. El momento, el día o la hora en que nos estén escuchando. Este es el podcast común de Común. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Isel Santander, que es diputada federal por el Distrito 1 de Puebla. Sí, Y bueno, te invitamos, bienvenida gracias. a este primer episodio que queremos lanzar, justamente para platicar contigo sobre lo que está pasando en el Congreso de la Unión y lo que viene, la agenda que viene. Fue un periodo muy intenso, muy intenso de reformas constitucionales, de muchas otras reformas a otros marcos normativos. Evidentemente, pues la reforma más impactante pues fue la judicial, ¿no? O sea, esa es una reforma que merece una discusión. Aparte ahora, bueno, ya estamos estrenando la Corte, ¿no? La nueva Corte. Y además de eso, pues también me gustaría platicar qué viene en la agenda, ¿no? Pero, ¿cuál es tu balance de este periodo que acaba de terminar? Bueno, primero, gracias por invitarme. Seré la madrina del podcast. Sí. La primera invitada. Muchas gracias. Y los felicito porque es importante tener estos espacios de diálogo en donde justamente, digo, de manera muy común, podamos platicar sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que está pasando en el Congreso de la Unión, que a veces los ciudadanos lo vemos así como, bueno, ahí se están peleando y discutiendo, ¿no? Está el canal del Congreso, digo, transmitiendo 24 horas cuando sesionamos, pero poca gente se acerca en realidad a lo que se hace en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque pareciera, como parecía además también el Poder Judicial, que pues eso se trata de los políticos, ¿no? O de la gente experimentada, experta. En el caso del Poder Judicial es solo un tema de los abogados y realmente no es así. Creo que la cuarta transformación en estos 7 años que lleva de inicio ha demostrado y acercado justamente y democratizado tanto el poder legislativo como el poder judicial. Entonces creo que es muy importante justamente que también los diputados, las diputadas tengamos, los senadores, las senadoras tengamos estos espacios para poder compartirles pues del quehacer que llevamos y como bien dices, la 66ª legislatura a la que pertenezco por mandato del pueblo. Ha sido y será, yo creo, un referente histórico en el Poder Legislativo, como nunca antes se reformó la Constitución en un periodo de un año que contempla, bueno, y un periodo extraordinario, 2 periodos ordinarios, el extraordinario, un año. Pues fue un trabajo complejo. Entramos además la primera semana, tomamos protesta e inició la discusión sobre la reforma del Poder Judicial, que además pues ya estaba álgido el debate, ¿no? Fue un debate que marcó el proceso electoral de 2024, una bandera crucial de la Cuarta Transformación, una batalla importante por democratizar ese espacio que además tenía pues básicamente toda su vida sin reformarse tan profundamente como esta vez. La última reforma al Poder Judicial que se vivió fue justamente en el sexenio de Zedillo, donde él sí, ¿no? sin ponerlo a consideración de nadie y avalado por el Congreso en ese momento, destituyó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, puso a quien quiso y no causó tanto escozor como ahora el planteamiento que se hizo desde la Cuarta Transformación, que tenía completamente otro sentido. Que estás tocando un punto bien importante, que también me parece interesante plantearlo a la gente. Es decir, hay como muchas personas muy escandalizadas porque consideran que es la muerte de la Corte o que se acabó la justicia en el país, etcétera. Y en realidad, pues hay que dar oportunidad a este nuevo modelo, ¿no? Es decir, llega una Corte que además fue elegida por la gente que fuimos a votar y que pues es una estructura diferente. O sea, simplemente
se modifica la manera en que podemos llegar a ver a los jueces y se modifica la manera en que los jueces van a actuar. Pero no se acabó, nada. No, claro. Digo, jamás fue el propósito. Además, digo, esto da para, como tú decías, una mesa entera, ¿no?, de análisis al respecto. Y sí, tristemente tenemos la memoria muy corta, ¿no? Cuando se nos olvida que hace 30 años, pues un presidente de manera unilateral decidió quitar a los ministros de la Suprema Corte y él decidir quiénes eran los ministros de la Suprema Corte. Un argumento que existía mucho en este proceso era, es que va a llegar alguien que ni tiene idea, ¿no? Cuando en realidad, si tú revisabas el requisito que prevalecía en la Constitución para ser ministro o ministra, pues básicamente te pedían ser licenciado en leyes, ¿no?, en derecho, que la gente hablara bien de ti, que tuviera una buena opinión y que el presidente te propusiera. Entonces, básicamente también antes cualquiera podía hacer, con la diferencia que tenía que ser amigo del presidente. Entonces, bueno, fue una discusión álgida, digo, fue un tema que dominó el escenario público y que a mí me daba mucho gusto, y lo decía, a mí me da mucho gusto que hoy incluso en la mesa a la hora de la comida en la mayoría de las casas de este país se esté hablando del Poder Judicial. Ahora sabemos quiénes son los jueces. Ahora sabemos qué hacen, de qué se trata, ¿no?, cuántos son. Empezamos a favor o en contra, pero empezamos a involucrarnos y de eso se trataba, que empezáramos a democratizar el tema. Entonces, bueno, así inició la 66ª legislatura. Y de ahí, pues, asumimos la responsabilidad de que el paquete de reformas que había propuesto el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, pues estaba vivo, vigente y teníamos que sacarlo adelante porque además había sido parte de nuestros compromisos en territorio, en campaña, compromisos con los que habíamos llegado a la gente a pedirles la confianza para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y pues fueron meses de mucho trabajo, de mucha discusión. También a nosotros, sobre todo los diputados y las diputadas jóvenes que llegamos por primera vez a ocupar una curul, pues nos implicó retos, ¿no?, de formarnos y que la curva de aprendizaje fuera ya, para estar listos para debatir, para defender pues esto en lo que creemos y por lo que hemos luchado quienes venimos del movimiento de hace mucho tiempo y que además pues lo vivimos. Entonces, bueno, al final, haciendo el resumen del primer año de esta 66ª legislatura, hicimos 20 reformas constitucionales y 40 reformas a leyes vigentes. Entonces, sí fue ha sido el periodo legislativo con el número más alto de reformas constitucionales en la historia del Poder Legislativo mexicano. Y es por eso también que hablamos de que esta legislatura pasará o le podemos llamar el constituyente de la Cuarta Transformación, ¿no? Así como hubo un constituyente de la Revolución que dio pie al nacimiento de la Constitución de 1917 y que generó todo este marco normativo vigente hasta el día de hoy, que pues es nuestra Constitución, y bueno, antes fue también en el 1857 y en el 24. Todas las transformaciones han tenido y se han acompañado de un constituyente. Toca a la 66ª legislatura ser justamente este constituyente que le diera pues forma y normatividad a muchos proyectos que necesitábamos asegurar como derecho constitucional, como el tema de vivienda, el tema de bienestar, incluimos también el tema de bienestar animal, que fue otra reforma, el tema del salario mínimo, que además de que durante el sexenio del expresidente se demostró que ese argumento que tenía el programa y la visión neoliberal de que no subimos el salario mínimo porque nos va a generar inflación, que se demostró que no y que justamente es uno de los elementos que ha fortalecido a que más de 11 millones de personas salgan de la pobreza y la pobreza extrema en el país. Entonces necesitábamos que eso quedara consolidado en la Constitución y hoy los mexicanos y las mexicanas tenemos garantizado que nunca más el salario mínimo estará por debajo de la inflación, ¿no? Entonces fue darle el marco, ¿no?, y también el respaldo y la garantía a muchos avances y a la visión que ha traído la Cuarta Transformación, no solo ya como un proyecto de nación, sino como una realidad. Porque justo, ¿no?, el Poder Judicial lo reformamos hace un año, sí, pero ya está hecho realidad,
Claro, ya está. Ya es un compromiso hecho, cumplido, garantizado además constitucionalmente. Los programas de bienestar no son promesas de campaña ni se convirtieron durante los últimos años en programas electoreros, ¿no? Claro. Como sí lo hacía el PRI y el PAN en los sexenios pasados, ¿no? Recordemos Prospera y bueno, podemos hablar de eso, de todos. Hoy son derechos constitucionales. Entonces, es ahí en donde el trabajo del legislador y la legisladora de la Cuarta Transformación, pues, toma este realce y esta importancia de por qué también en campaña pedíamos la doctora, no solo tiene que llegar la doctora, tiene que llegar acompañada y fortalecida por la mayoría en la Cámara de Diputados, porque si no un poco el esfuerzo, ¿no?, que se hace del Ejecutivo, pues se complica porque no tiene el marco normativo que lo defienda y lo asegure. Claro. Ahora, cuéntanos un poco de tu trabajo legislativo. Es decir, ¿qué traes en tu agenda? ¿Qué iniciativas están ahí? ¿Qué ejes andas trabajando? En este primer año nos enfocamos a temas que obviamente vienen siendo parte de mi militancia, de mi perspectiva, de mi lucha con los compañeros y compañeras en territorio. Presentamos 5 iniciativas, digo presentamos porque bueno, se hace en conjunto, ¿no? Con el trabajo que se hace en territorio y un equipo además. Pero bueno, presenté 5 iniciativas que, digo, en resumen, tienen que ver con derechos de las infancias, migración e infancias, género y pueblos originarios. Estoy muy contenta de también compartirles que hace apenas unos días se dictaminó a favor en la Comisión de Cultura y Cinematografía, donde además soy secretaria, soy participante de la comisión, integrante de la comisión, el que elevemos y reconozcamos como patrimonio cultural de la nación nuestros saberes tradicionales. Es decir, la cocina, la medicina tradicional, nuestra propia oralidad, las artesanías. Y esto, además, viene a fortalecer la reforma constitucional al artículo 2, que hicimos también en este primer año, que tiene que ver con regresarle y reconocerle a los pueblos originarios su derecho a decidir. Claro. Los volvemos sujetos de derecho y ahora, te comparto, también ya es una realidad porque ya existe el programa FAISPIAM, que ya estamos viendo en territorio, en donde las comunidades indígenas, los pueblos originarios, a través de una asamblea, deciden en qué aplicar el presupuesto que se les destina desde la federación. Eso es importantísimo. Así es. Que además, también creo que en estos tiempos en que hay demasiada apropiación cultural por parte de empresas extranjeras, ¿no? Lo vimos ahora con estos zapatos y lo hemos visto con textiles y con muchas cosas. Es bien importante que estos saberes y estos conocimientos y estos diseños y este arte esté en manos de sus dueños, ¿no? O sea, eso es así como fundamental porque sí ha sido una discusión como país y como parte de la identidad que nos construye, la defensa de la propiedad intelectual de los bienes de las comunidades. Y es una lucha que, digo, los compañeros artesanos han dado con mucho valor. Y ahora, bueno, con la iniciativa que yo presenté, fortalecemos esa parte porque pues ya obligamos al Estado mexicano a reconocerlo y defenderlo como patrimonio cultural de la nación. Pero se abre ahí la discusión, el tema de la inteligencia artificial, como ahora también vamos a valorar, a reconocer, ¿no? ¿Qué está hecho desde la inteligencia artificial? ¿Qué sí viene del artesano? ¿Hasta qué punto el artesano puede también pues echar mano de estas nuevas herramientas tecnológicas? Entonces, ahí empieza a abrirse pues un nuevo horizonte de hacia dónde vamos y cómo vamos a empezar a discutir sobre el tema y cómo vamos a normarlo. Sí, Siempre protegiendo a nuestros artesanos y artesanas. Entonces, esa fue mi agenda, ¿no? Sobre todo por la vocación del distrito que represento, el distrito 01, que tiene cabecera en Huachinango, en la Sierra Norte de Puebla, son 17 municipios, pero también con un tema, bueno, de los temas que han marcado mi militancia, mi lucha, que tiene que ver con las infancias, con las mujeres, el tema de migración, que es ahora el tema para México. Y en migración, por ejemplo, la iniciativa está también a punto de dictaminarse favorablemente, que tiene que ver con la protección de los niños que están de paso en nuestro país, también nuestros niños mexicanos que son repatriados o deportados, en donde les aseguremos que siempre van a estar acompañados por un adulto,
si viajan solos, entonces tendremos que obligarnos y normarnos a atenderlos y contenerlos y tener capacitación con perspectiva de infancias y sobre todo defender su derecho a la reunificación familiar. Claro, son los más vulnerables. Exacto, al final las infancias son desgraciadamente pues la parte más vulnerable de nuestra sociedad, porque además no tienen voz y voto en lo general y en muy pocos espacios. Entonces es ahí en donde pues mi agenda retoma el tema de las infancias. Para este segundo año estamos ya preparando un paquete de iniciativas que va sobre igual la protección a las infancias, temas culturales que todavía están en la mesa y hay que discutir. Les comparto también, apenas tuvimos, gracias al acompañamiento de mis compañeros y compañeras diputadas de la Comisión de Cultura y Cinematografía, la oportunidad de hacer un foro en donde discutiéramos con autoridades culturales del país, académicos, artesanos, representantes de diferentes gremios, sobre el horizonte de la cultura en nuestro país y sobre lo que hace falta discutir, poner en la mesa y normar, en vísperas de que está a punto de celebrarse la Cumbre Internacional de Mondiacult que organiza la UNESCO. Este año toca en Barcelona a finales de septiembre, y que hace 2 años México pues fue el anfitrión de esta cumbre y se plantearon algunos resolutivos. Entonces evaluamos cómo vamos y qué nos falta, ¿no? Entonces estaremos ahí también ya enviando el trabajo del Poder Legislativo en este Parlamento abierto que tuvimos a bien organizar para pues marcar la agenda en temas culturales, ¿no? Que ese es un tema que suele estar abandonado, ¿no? Sí. Es como de los feitos, De los que nadie se pelea. de los que nadie se pelea, nadie quiere como... Sí, pero que es profundamente importante, ¿no? Ahora que mencionabas esto, pienso, por ejemplo, en la importancia, el año que entra la negociación en el TEMEC, por ejemplo, de la parte de cinematografías. Así Es decir, el cine está muy lastimado por el acuerdo comercial del cine nacional, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como intentar generar mayor equidad en la distribución y la exhibición en México de las películas que se hacen en este país. Sí, y a ver, justo decías, es el tema que nadie se pelea, pero a ver, ojo, México y los países pertenecientes a la UNESCO han ratificado que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. O sea, ya no es ahí te va, y lo es. Sí. Si hablamos de reconstrucción del tejido social, si hablamos de empezar a retejer, a reencontrarnos, ¿no? A recuperar y proteger nuestra identidad nacional, nuestros saberes, ahora que reformamos el artículo 2º constitucional, que estamos pagando esta deuda histórica con los pueblos originarios, que no estemos discutiendo cultura, me parecería un grave error, pero afortunadamente hay legisladores y legisladoras, Como tú. transformadores y transformadoras que están pendientes de la agenda, que estamos empujando y que además, pues sí, es un tema que no se pelea, incluso cuando revisamos las partidas presupuestales, pues vemos que lo más tan lastimado termina siendo la parte de cultura, ¿no? Pero que es el cuarto pilar fundamental para el desarrollo sostenible, si es que queremos avanzar hacia un horizonte distinto, ¿no? Por supuesto. Y que involucra a toda la sociedad y además es ya tenemos ese derecho de acceso a la cultura, todos y todas. Entonces no podemos descansar ni echarnos para atrás cuando se trata de seguir empujando el que todos y todas en nuestro país tengan acceso a un espacio cultural y de recreación. Ahora me gustaría pasar como a esta parte de la agenda, es decir, lo que viene, lo que va a venir. Algo que se está discutiendo mucho son 2 temas, el fiscal Sí. y lo electoral, ¿no? Y que está complicado. O sea, está complicado porque, bueno, al parecer la propuesta de reforma de la presidenta pues viene muy completa para la reforma electoral. Y el tema fiscal, aunque no va a haber una reforma fiscal como tal, sí va a haber reformas, por ejemplo, a la ley aduanera y a otro tipo de marcos normativos que pueden representar una reforma fiscal, ¿no? Sí, creo que desde el primer año se empezó a encaminar el tema. Por ejemplo, ya entramos en materia para el tema del lavado de dinero. O sea, eso ya quedó, ¿no? Avanzamos en ese tema. Ahora, bueno, se plantea justamente, y está el debate, o sea, que quiero decirlo así, sobre cómo se hará las reformas y las normatividades con corte fiscal.
porque no hay una gran ley general planteada, ¿no? No es como la reforma judicial que, bueno, ya teníamos la propuesta, la iniciativa del Ejecutivo. Esto se está construyendo, pero hemos dado pasos, yo creo que muy certeros. El tema del lavado de dinero era fundamental. Ahora, la próxima semana, estaremos además ya discutiendo y aprobando la iniciativa de extorsión, ¿no? Sí, es muy importante. Que es muy importante y nos dará pie a otras discusiones y normatividad, ¿no? Para seguir discutiendo en aspectos mucho más particulares. Y el tema de la reforma electoral, que yo creo que será también pues un parteaguas para la vida pública y política del país y que es necesario. Cuando tú caminas y hablas y te sientes con la gente quiere una reforma electoral. No es posible que los partidos políticos chiquititos, ¿no? A ver, el PRI que apenas salvó el registro, sigan teniendo esa cantidad de presupuesto, ¿no? Para seguir manteniendo una élite como la que hemos visto retratada el cuerpo entero en las últimas semanas, ¿no? Teniendo un dirigente impresentable como lo es Alito Moreno, que además todo el tiempo buscan justamente desestabilizar la vida política y pública del país, ¿no? O sea, estamos manteniendo a esa élite que además está ahí ocupando una curul, no por decisión del pueblo, no porque representan realmente a alguien, sino porque son dueños de la lista de los plurinominales, ¿no? Y hay legisladores y legisladoras, por decir algo, por poner un ejemplo, que llevan, no sé, 30 años o 20 años siendo legisladores y legisladoras, pero nunca han ganado una elección. Sí, de una cámara a la otra. Sin ganar una elección, sin caminar, sin hacer una campaña, sin ganarse la confianza de la gente. ¿Qué representan? Pues no representan nada, representan el sistema podrido de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y que además están ahí sobreviviendo del presupuesto público, de nuestros impuestos. Entonces, creo que es importante, creo que es una reforma en donde la gente se involucrará todavía más de lo que vimos a todos y a todas involucradas y discutiendo en la reforma del Poder Judicial, porque además es algo que es como más común, ¿no? Es algo más cotidiano porque estás muy acostumbrado a ir a votar cada 3, cada 6 años, ¿no? Elegir, revisar los perfiles y de repente te encuentras que tú no votaste nunca por Alito y nadie que tú conozcas lo hizo y el señor es senador. Es muy probable que Alito no pudiera ganar una elección. Claro. O sea, es decir, si él fuera candidato por cualquier distrito de este país, no lo ganaría. Así es. Bueno, el argumento de la oposición Morena también tiene plurinominales. Bueno, sí, porque ese es el sistema en el que estamos jugando con las reglas que ustedes pusieron. Pero ojo, Morena, desde que se creó hace 11 años como partido político, decidió incluir en la lista de plurinominales el método de la tómbola. Y yo quiero decir algo, por ejemplo, yo era candidata a diputada federal en la elección pasada, pero además soy consejera estatal, soy consejera nacional y se guardan lugares para los consejeros a la tómbola. Que además si tienes una representación directa a la militancia, porque para ser consejero estatal votaron por ti, votó el distrito, y para ser consejero nacional, los 3,000 consejeros y consejeras del país votaron por ti. Entonces entras a la tómbola y yo salí en la tómbola. Además de que ya era candidata. Y bueno, no podía tener 2 espacios, no podía. Cosa que sí hacen los puristas y los panistas. Además de que te dan la candidatura, te apuntan en la lista. O sea, de que vas a ser tú, vas a ser tú, si ganas y eso es lo ganes, sí. Sí vas. Entonces, en Morena no, pues es mi caso, digo, y lo hablo desde mi experiencia. Yo no pude ocupar la lista plurinominal porque ya era candidata y sin problema, claro, ese espacio lo merecía alguien más, otro compañero o compañera. Entonces, eso fue algo que Morena también instauró y los otros partidos políticos no. Su lista sigue siendo el de amiguismo, ¿no? Sí. Ahora, también que ya avanzamos, por ejemplo, en ese sentido, independientemente de lo que suceda ahora que se abrió la discusión, porque también es importante decirlo, no hay como tal una iniciativa todavía al respecto, está el tema. Es un tema de una discusión que viene de mucho tiempo atrás, además, el expresidente Andrés Manuel lo planteó varias veces. El propio movimiento lo ha exigido desde hace tiempo, pero estamos esperando, y la doctora lo dijo muy bien, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que será una reforma que se construirá entre todos y todas. Entonces,
es por eso que no hay como tal una iniciativa. Sí ya hay una comisión, que vimos la designación que hizo para la comisión para llevar a cabo los trabajos, pero es algo que iremos construyendo. Todavía no está como tal, pero por ejemplo ya ahí dimos un paso en el periodo pasado donde votamos la no reelección y el no nepotismo. El nepotismo. Entonces, ahí, bueno, ya avanzamos en la parte electoral también, aunque todavía no está la gran reforma constitucional, pero sí ya hay pasos certeros. Así que te gustaría que hubiera la reforma. O sea, ¿cuáles serían tus...? Yo creo que mi tema y bandera, ni mínimo, sería el tema de los plurinominales. Que sí, claro, debe haber una representación, pero como lo hay hoy en el Senado, en una fórmula, la primera minoría, ¿no? O sea, sí vas a ocupar un lugar, pero lo va a ocupar el segundo lugar más votado. O sea, alguien que sí hizo campaña y que sí tiene representatividad porque la gente sí votó por ti. No nada más porque alguien está a punto de una lista, ¿no? Por X razón. Sino que sean estos 200 espacios, si es que siguen los 200 espacios de los plurinominales, que sean realmente los perfiles que también hicieron campaña, que también caminaron, que escucharon a la gente y que se ganaron el voto de la ciudadanía. Eso llega a mi mini, así. Y no sé, o sea, el Senado creo que no debería tener pluris. Es decir, pues al final de... Es una fórmula. Es una fórmula, pero al final pues representan a los estados. Sí, a la ¿no? federación. A la federación. Sí, sí, es distinto, pues sí, la elegibilidad, ¿no? Y la representatividad que se tiene en el Senado, que es por entidad, y al final es la federación, a lo que significa ocupar un curul en la Casa del Pueblo. Sí. Tal cual, ¿no? Aquí tenemos la Cámara de Diputados, tal cual es la Casa del Pueblo, está representando a una demarcación distrital. No, que eso también está en la mesa, ¿no? La revisión de cómo están distribuidos los distritos, porque, bueno, también el INE en años pasados, pues ha hecho redistritaciones loquísimas, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí habría que revisar qué tanto, además, los 300 distritos tienen una representatividad en este momento y en las condiciones que tiene hoy el país. Sí, eso es importante también, ¿no? El país ha cambiado mucho y los distritos también tendrán que reconfigurarse y ir viendo, pero es interesante, o sea... Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que repensar lo plurinominal justamente para evitar este tipo de... Viene el escándalo, quieren quitar la representatividad. No, o sea, solamente es que, a ver, la izquierda, el que existan los plurinominales fue una lucha de izquierda. Sí, claro. ¿No? O sea, fue un logro de la izquierda. Sí. Jamás se atentaría contra eso y jamás se ha puesto en la mesa. El tema es cómo se ocupan y quiénes ocupan esos espacios, porque... Pues sin años hay que ser de otro modo. Pues las listas del amiguito ya no funcionan, claramente lo estamos viendo. Entonces, creo que ese sería como si el mínimo, y creo que será la gran discusión, ¿no? Ese tema. Ese tema. Sí. ¿Qué otros temas ves en la agenda? Sí, como puntualmente. Bueno, ahora, lo inmediato viene en este periodo que ya inició el 1 de septiembre y que terminará el 15 de diciembre, el tema del paquete presupuestal 2026. Creo que eso llevará la mayor parte de los reflectores del trabajo que se hace en las comisiones en la Cámara de Diputados y también compartirles, y esto es importante, que como ciudadanos y ciudadanas hagamos conciencia de que el legislador y la legisladora federal hoy ya no es el diputado y la diputada de hace 30 años. Ya también cambió porque se sigue con eso aprendido que tuvimos de que el diputado es el que te designa el presupuesto, ¿no? Ve a la Cámara, hace fila para pedirle al diputado que te agarre de la bolsita tal y te mande, ¿no? Ajá. Y entonces prestaba los moches y a un montón de cosas, y eso se terminó con Andrés Manuel. El expresidente Andrés Manuel lo dijo muy claro, o sea, los legisladores y las legisladoras están para legislar, para revisar, discutir, proponer normatividad. Sí, ellos aprueban el presupuesto, pero no llevan una tajada ahí presupuesto. Claro. ¿No? O sea, ya se acabó. Entonces creo que eso también ha cambiado la dinámica al interior de la Cámara, donde nos hace mucho más responsables al respecto del presupuesto, porque la prioridad sobre todo de la coalición Verde PT Morena, que hacemos la mayoría calificada además, pues es obviamente privilegiar que los derechos, los programas sociales que hoy son derechos constitucionales estén garantizados, ¿no?
Y de ahí, bueno, ver si el presupuesto viene alineado al plan de desarrollo de la doctora Claudia Sheinbaum. Esa es nuestra tarea principal. Y en este periodo, el periodo de otoño, por así decirlo, de septiembre a diciembre, en realidad la agenda, pues, la marca un poco el presupuesto. Y hay temas como este en el que ya estamos avanzando. La próxima semana discutimos extorsión. Y bueno, veremos cómo también el coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal, va planteando los temas y también cómo pues se van cabildeando, ¿no? Pero en la agenda, sí, en inmediato está ya la recepción del presupuesto, vendrán ya también las comparecencias de los secretarios, la revisión del primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que desgraciadamente pues vimos cómo el PRI en su desesperación terminó manchando ese momento tan importante para todos los mexicanos y mexicanas, y lo digo así, porque no importa si estás a favor o en contra o militas o no en tal partido, era relevante ese día porque se trata de los resultados del primer año de la primera mujer presidenta de este país. Y bueno, pues terminaron haciendo lo que mejor saben hacer, ¿sí, no? Con una actitud porril terrible dentro del plano. Pero en fin, tendremos ahora la revisión del informe de la presidenta, tendremos las comparecencias del gabinete. Yo también soy secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y ahí estamos trabajando también temas interesantes que van encaminados a armonizar el tema de la fiscalización en los estados con respecto a lo que ya hace la Auditoría Superior de la Federación, que también hay que reconocer, el auditor David Colmenares Páramo ha hecho un extraordinario trabajo en el tema de fiscalización del presupuesto federal. Como nunca antes llegamos a los municipios y a los estados mucho más alejados del país. Tenemos mucha mejor rendición de cuentas. También el periodo pasado reformamos el tema de transparencia. Entonces también vendrán las leyes secundarias de muchas reformas constitucionales del periodo pasado. Entonces, digo, será un periodo otra vez muy, muy activo porque tenemos 4 meses o 3 meses todo esto, ¿no? Entonces, estaremos ahí pendientes de cómo va marcándose la agenda. Buenísimo. Pues ya nada más para terminar, porque se nos termina el tiempo, algo que quisieras decirle a la audiencia, es decir, creo que es muy importante abrir estos espacios donde en pocos minutos, que lo hiciste muy bien, veo yo, podamos plantear qué hace una legisladora, cómo se construye la agenda y qué estamos discutiendo, porque nos compete. O sea, creo que sí ha habido, y creo que ese sí es un gran logro de la Cuarta Transformación, una politización de la ciudadanía que urgía, ¿no? Era muy necesario que volviéramos a hablar de política en todos los términos en los que se habla, en la mesa, en el taxi, en el Uber, Sí. el trabajo, y que estas discusiones se estén justamente acompañando de esto que planteas, que es el trabajo legislativo, ¿no? O sea, poder tener certeza y saber quiénes son quienes nos representan, ¿no? Justo. Y creo que eso ha sido, yo lo digo siempre, puedes estar a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, de ser gigante con el que nos tocó caminar. Y nadie te puede negar que marcó la agenda política del país. Sí. Y nadie puede, o sea, puede estar a favor o en contra y argumentarlo como quieras, pero hay un cambio real en la conciencia política en este país. Hay un cambio real en la vida pública y política. Incluso, digo, lo mediáticamente a discusión que ha estado las últimas semanas sobre la austeridad republicana, ¿no? En la que algunos personajes pueden incurrir o no. Pero eso no se debatía antes. Pero eso es importante. Era lo normal, ¿no? Sí, si el diputado llegaba con 2 camionetas, 3 escoltas y ganaba, ni siquiera sabíamos, nadie decía nada, era lo normal. Sí, claro, es el diputado. No, eso no es normal. Y hoy quiero... Todo está bueno. Exacto, entonces ahora lo plantearon y digo, qué bueno, sí está bien. Y el pueblo pone y el pueblo quita, pero el pueblo pone organizado y eso nos costó un trayecto muy largo de recorrer. Y el pueblo quita y exige también organizado e informado. Entonces creo que ese es ahora el reto para el ciudadano y la ciudadana. Organizarnos e informarnos para exigir cuentas. Entonces creo que estamos en ese trayecto y es justamente lo que estamos provocando cuando la discusión
se pone álgida y ríspida respecto a los temas que se plantean. Y son temas que molestan, ¿sí? Son temas que incomodan a muchas personas, claro, porque tocamos y se ha tocado intereses pues grandes, profundos, enquistados, ¿no?, en el sistema político de México, que no le hacían bien al país y que hemos puesto el dedo en la llaga. Y qué bueno que se opine, a favor o en contra, pero lo importante es estar opinando, lo importante es estarse informando, debatiendo. Eso es democratizar. Entonces, creo que ese es el gran logro de la Cuarta Transformación, además de bueno, todos los índices espectaculares y positivos que tenemos en tema de salario, de pobreza, de derechos, garantías, de la seguridad que tenemos de que nuestros programas sociales que vienen directamente del presupuesto federal llegan de manera directa, sin intermediarios, a nuestros que ya no son beneficiarios, son derechohabientes. Entonces, digo, para hablar de lo que se ha avanzado en 7 años, o sea, pareciera que yo un poco les digo, cuando veo gente más joven que yo, ellos vivieron en un país totalmente distinto al que yo viví, no les llevan muchos años. Sí, sí, definitivamente. Brutalmente. Y creo que ese también es el reto de quienes militamos. El cómo les explicamos que no era normal que tuvieras una beca de educación media superior. Que son la primera generación en la historia de este país, en la historia de la República durante 200 años, que tienen una beca de educación media superior. Ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni nadie antes que ellos lo habían tenido. Entonces, creo que un poco nuestra responsabilidad hacérselo saber, porque no pueden solo normalizarlo, tienen que saber que hoy exista implicó una lucha gigantesca detrás. Claro. Y fraudes electorales, y dormir en Reforma, y salir casa por casa, y brigadear, y que el referente nacional que teníamos, que era nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, nunca se haya dado por vencido, nunca haya retrocedido un centímetro, creyendo en un proyecto de nación en el que todos creímos fue un sueño compartido, sí fue una esperanza compartida, pero que se volvió una realidad, que no quedó en un discurso de campaña, que hoy lo vemos hecho una realidad. Entonces, esa parte también nos toca a nosotros, ¿no? Y el aprovechar este momento álgido de debate para también hacer conciencia de lo que el país era antes. No ha pasado mucho tiempo, son 7 años. Son 7 años en donde además una mujer llega a ser presidenta de la República, en donde hemos ganado y avanzado muchísimo en temas de género. Faltan muchas cosas, sí, claro, por supuesto, pero a ver, venimos de 30 años de una destrucción neoliberal que terminó con las bases de todas las instituciones de nuestro país. Y en 7 años, a pesar de eso, hemos avanzado brutalmente. Y quien está detrás de nosotros debe saber que eso tuvo un costo y que no es normal que vivan en este país en donde hoy se discute en una mesa sobre qué hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Claro. Tenemos además hoy el segundo presidente de la Suprema Corte de Justicia indígena después de Benito Juárez, y que, a ver, la discusión en Twitter esta semana fue burlarse de Quetzalcóatl, ¿no? Y burlarse de una ceremonia indígena que yo no le veo cuál era la burla o de qué debíamos sentirnos o avergonzarnos. Twitter es como el La República de la derecha, pero justamente te das cuenta de cómo se retratan de cuerpo entero desde el clasismo, desde el racismo, desde seguir invisibilizando eso que es parte de nosotros y que deberíamos sentirnos muy orgullosos y que no está no hay nada de malo en que el presidente del Suprema Corte de Justicia sea parte de la cosmovisión y la concepción de nuestros pueblos originarios. Sin duda, o sea, eso es importantísimo en muchos sentidos, ¿no? Es muy importante en muchos sentidos, no solo por la representación, sino que me parece también que tiene que ver con la presencia, o sea, la presencia activa. Claro. ¿No? Y eso genera condiciones de percepción de igualdad. Así es. Es decir, no estamos en condiciones de igualdad, pero digamos que el presidente de la Suprema Corte tenga un origen indígena es muy importante en términos de decir, se puede llegar ahí, ¿no? Claro. Y tenemos que construir los mecanismos que no limiten más, ¿no? Es decir, que de veras construyamos una igualdad. Y rompiendo el echaleganismo del neoliberalismo, ¿no? De que sí, todos tenemos piso, pues échale ganas y te juro que no, así no era. Así no era. Hoy estamos avanzando a que así sea y hay muestras totalmente evidentes, ¿no? Que contrastan, lo que además han llegado ahí porque hemos generado las condiciones legales, jurídicas, políticas para que eso suceda. No era échale ganas.
Claro. Era hacer todo este trabajo que hoy hace posible que le damos a Cambiar condiciones. a un indígena en la Suprema Corte de Justicia, orgullosísimo de dónde viene. Entonces, creo que vamos por buen camino. Y ya por último te agregaría también que justo vi ahora en pleno lo que pasó con la entrega del informe a la presidenta por parte del PRI, desesperado, Porri. Y me pregunté, y yo decía, no, es que no es posible. Y un compañero me dijo, no, no, sí es posible, no los conoces. Y le dije, sí, claro, tienes toda la razón. Yo estoy aquí, siendo joven, de las más jóvenes, tengo 31 años, militando hace 12, 13 años, y justamente porque ellos me indignaron. Y gracias a todo el recorrido que hemos hecho como movimiento, como partido, como proyecto de nación, hoy yo ocupo un espacio que afortunadamente ellos no están ocupados. Porque yo fui una adolescente indignada por lo que ellos hacían. Espero que hoy, con lo que vieron en la televisión, en el Senado, en la Cámara de Diputados, haya muchos más jóvenes como yo allá afuera que hoy se estén indignando porque ya no queremos eso. Sí, sí. Y que en 5 o 10 años estén también ahí, tomando decisiones, discutiendo y viéndolos de frente, sintiéndose orgullosos de no ser iguales, de haber militado y de haber decidido involucrarse y tomar espacios para que eso no siga siendo la vida política de nuestro país, porque no nos lo merecemos, porque México es mucho más, porque hay héroes anónimos en todas partes, porque somos mados buenos, porque somos mados que luchamos todos los días por salir adelante, que una élite de políticos enquistados abusando de los lugares y los espacios de toma de decisiones. Por supuesto. Pues muchas gracias. Que estés a ti. Me gustaría seguir conversando más y más tiempo. Sí, cuando quieras, es tu casa. Cualquier cosa que quieras informar o que quieras comentarnos, Gracias. abrimos el espacio, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias a Y ustedes. un saludo a toda la gente que nos verá, nos está viendo o lo que sea, Chao. nos escucha. Hasta la próxima. Hasta luego.